es único. Aún los que tienen varios territorios constituidos como Estado, con su propio gobierno, con su propia Corte Suprema de Justicia, con su propio Congreso, cuando se unen y constituyen un Estado federal, hacen de todos uno. El Estado siempre es uno. Pues bien, como existen necesidades de la población que está en el territorio bajo la dominación de un Estado determinado, existen múltiples necesidades, tienen un destino, tienen alguna meta, tienen algún propósito. Cada nación se señala algún curso de la historia y quieren alcanzar alguna meta, algún punto para distinguirse de los demás pueblos. Puede ser el pueblo que produce la mejor leche del mundo, o el pueblo que tiene los mejores corredores, el que gana más medallas de oro en los Juegos Olímpicos, o el que produce más científicos, o el que produce los mejores banqueros, o el que hace una proyección cultural, o que tiene más salud, etc. Pero todas las naciones tienen algún propósito. Pues bien, ¿cómo vamos a llenar esos propósitos? ¿O cuáles son los medios, las técnicas para lograr alcanzar esos objetivos, esas metas? Entonces, ese poder, para que no descanse en una sola mano, como lo vivimos en la historia con las monarquías, con los zares, con los césares en Roma, esas funciones se separan. Uno va a hacer las normas, las reglas de conducta general, lo que llamamos las leyes. Y las leyes nacieron en Roma bajo un supuesto de un contrato, de un convenio entre el pueblo y el rey. El rey le preguntaba a los comicios, a los diputados, a los que representaban a las diversas tribus en Roma, ¿puedo ir a la guerra? Los hombres que estaban en la asamblea le decían, sí puedes. Esa autorización era ley. Eso se convertía en una obligación. ¿Podían ir a la guerra el rey? Sí, entonces los otros tenían la obligación de prestar sus cuerpos, su aporte físico o en caballos o armas para ir a la guerra, porque ya era una ley, era una obligación. Pero hay quien administra. Si se ponen disposiciones como podemos cobrar un impuesto por lo que vendemos, sí puede el gobierno cobrar ese impuesto. Entonces, ¿quién lo va a regular? Alguna persona ejecuta aquella ley que impone un impuesto, la obligación de pagar el impuesto, y alguien lo administra, bien administrador. A eso le llamamos el poder ejecutivo, y el primero lo llamamos el poder legislativo. Y cuando hay conflictos, cuando el administrador está cobrando más impuestos que el que se ha señalado, o los está cobrando y no le está dando el destino para el cual la ley ha sido creada, lo está usando en otra cosa, no lo está empleando en medicinas, en hospitales, sino que lo está empleando para viajar, para ir a hospitales, para mandarlo a otros hospitales que no son de este país y no son de otro país y nadie lo autoriza para dar ayuda a otro país, como le pasa a un presidente en América Latina que manda los dólares de su país a otros países. Entonces, alguien tiene que decidir. Esa persona va a decidir el conflicto que existe entre aquel poder de cobrar impuestos y la forma en que lo está cobrando y el ciudadano que lo está pagando indebidamente. Ese es el que juzga. Entonces, el poder soberano del pueblo está concentrado en las autoridades que gobiernan y lo hacen en representación de ese pueblo y para beneficio del pueblo. Y eso se llaman presos. Pero en el derecho administrativo actual ya no se habla de poderes, sino de órganos. Los órganos que funcionan y que tienen un propósito. El propósito del funcionamiento del órgano legislativo es hacer la ley. Del órgano ejecutivo es el acto administrativo, realizar actos de administración que pueden ser de carácter particular o de carácter general. De carácter particular, las decisiones que se toman ordenando que se reduzca el pago de un impuesto en un caso determinado.
o un acto administrativo de carácter general cuando hace un reglamento para que se regule la forma en que se va a captar estos impuestos. Y el que decide el conflicto, si está pagando más o no debe de pagar, o tiene una exención, o tienen que devolverle lo que pagó de demás, ese es el juez. Y bien, en el desarrollo de estas funciones supremas se han ido especializando. Y entonces las decisiones del juez tienen que ser especializadas. Entonces hay jueces que especializan en aspectos ejecutivos, administrativos. Hay jueces que especializan en cuestiones laborales y otros en las sanciones penales. Muy bien. El Estado es uno y es una persona que tiene derechos y tiene obligaciones. Tiene el derecho de castigar, solo el Estado puede castigar. Solo el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Solo el Estado puede tener misiles, puede tener cohetes, puede tener aviones de combate, tanques, solo el Estado puede tenerlos. Solo el Estado tiene la potestad de decir cuándo es el derecho, quién tiene la razón, dónde se aplica la ley. Solo el Estado tiene ese poder, pero está dividido. Por eso es que son complementarios, porque uno hace la ley, el otro administra y el otro juzga los conflictos. Por eso debe de haber cierta unidad, eso se llaman políticas generales. Por ejemplo, vamos a proteger los bosques. El legislador hace una ley protectora de los bosques. El Ejecutivo pone una Secretaría de Estado para que regule todo el problema de los bosques. Y los jueces deben de estar capacitados en el conocimiento de los propósitos de la protección del bosque para que cuando tengan conflictos defiendan al bosque a través de sus sentencias, pero aplicando la ley. En Honduras tenemos algunas falacias. Por ejemplo, que hay una gran diferencia entre la justicia y el derecho. Una persona, un funcionario dice, la ley dice que yo debo de actuar de tal manera, pero eso es injusto, entonces yo me aparto de la ley y hago lo que yo quiero porque ahora yo voy a hacer justicia. Se sale del esquema, se sale del orden normal, eso es muy mal visto fuera del país y dentro del país, y por eso cuando el sector empresarial se preocupa por las inversiones que se hace muy bien. En Alemania, que está tan lejos de nosotros, hay oficinas que en este momento están viendo a través de nuestras telecomunicaciones cuál es el comportamiento de este país en cuanto a seguridad de personas, seguridad de bienes, seguridad jurídica. Y tienen un observatorio permanente, no solo en Wall Street, no solo en Dow Jones, en Londres, sino aquí mismo, en nuestro país. El día de ayer, algunas personas que tienen inversión en algunos lugares que sirven para turismo están pensando ya en venderlo. Porque si el Estado que dice que es dueño de todas las frecuencias puede tomarlas y hacer con ellas lo que quiera, bueno, pues lo mismo sucede con algunos sitios que son de esparcimiento, y bueno, si el Estado es dueño de toda la tierra, si el Estado es dueño del mar, si es dueño de todo, del cielo, de la tierra, del subsuelo, entonces ¿para qué voy a tener mi empresa aquí? Porque de cualquier momento me van a mandar a migrar. Yo creo que debemos de entender una cosa. La ley es la reguladora de la conducta humana. La ley persigue la justicia, la esencia de la ley es hacer justicia, y esa justicia ya está determinada. Yo no puedo inventarme mi justicia si soy un funcionario. La justicia que yo voy a hacer es la que ya está consagrada en las normas. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a ignorar esto, yo voy a dictar una resolución y el que le duela que vaya en recursos, para eso están los tribunales, que vayan a los juzgados. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo ignorar la ley. Nadie puede ignorar la ley en Honduras. Para decirlo en latín a los que les gusta el latín, ignorancia legis non excusa. La ignorancia de la ley no excusa. Y
todos tenemos la obligación de conocer la ley cuando somos funcionarios. Iura novit curia. El funcionario tiene que conocer la ley. Un diputado no puede decir, lo que yo estoy haciendo puede ser contra la Constitución, pero que alguien lo defina. No, él tiene que conocer su Constitución para respetarla. Eventualmente podrá equivocarse, pero es una equivocación no consciente, no como decir, bueno, hoy me equivoco y mañana que me corrija otro. Creo que Honduras necesita mayor desarrollo cultural, espiritual. Creo que el conocimiento de las leyes es para todos. Creo que el que estudia Derecho lo hace para tener una licencia y poder defender casos y emitir dictámenes técnicos, jurídicos con propiedad. Pero todo ciudadano debe de conocer su Constitución. Todo ciudadano debe de conocer el campo donde se mueve. Si usted es taxista, usted tiene que conocer los reglamentos de tránsito. Si usted trabaja recogiendo la basura en la municipalidad, usted debe de conocer cuáles son las normas que lo protegen a usted y cuál es el servicio que usted está prestando y cuál es la utilidad que tiene su servicio de recoger la basura y por qué debe de recogerla bien. Todos tenemos algún espacio de nuestra conducta. Si yo soy banquero, debo de conocer todo el juego de normas que regulen la banca. Y si me dedico a las telecomunicaciones, conozco mis derechos y mis deberes. El Estado tiene que ser respetuoso de cada campo de acción. No puede estarlo invadiendo, eso se llama abuso de controles. Es cierto, el Estado es el que da licencias para explotación aérea, licencias para explotación electrónica de emisión radial o televisada, lo hace. Pero si usted ha cumplido todos los deberes y obligaciones, no tiene por qué quitárselo. Bueno, es clara la explicación que nos ha dado el abogado Espinal sobre la división de poderes y cómo deben de complementarse. Y que, bueno, cada funcionario debe conocer la ley, y eso pues quedó evidenciado en el Congreso, que vimos en vivo pues todos los puntos de opinión de la mayoría de los diputados, y bueno, se vio una clara diferencia en cual podíamos ver claramente quién era el diputado que manejaba el tema en aspectos legales y quién pues no estaba pues muy empapado o no profundizaba en el verdadero tema. Vemos entonces algo muy curioso de, por ejemplo, la administración pasada. Algo que era muy común escuchar era de que el gobierno escuchaba la voz del soberano, que el soberano es el Estado, que se debe escuchar la voz del pueblo. E incluso he escuchado personalmente funcionarios en la administración pasada que miraban el Estado de Derecho como unas ataduras, en el cual pues decía, y nosotros queremos ayudar al verdadero pobre, al que está tierra adentro, al campesino que no tiene nada, le queremos ayudar, pero no podemos darle dinero porque para sacar dinero tenemos que llenar requisitos, tenemos que tener autorizaciones y tenemos todo un estamento jurídico que debemos de respetar para poder captar ese dinero y después repartirlo. Eso nos imposibilita ayudarles, eso es una atadura que nos tiene, porque si nosotros quisiéramos, nosotros inmediatamente le dábamos el dinero, pero no podemos porque el Estado de Derecho no lo permite. Ya con solo ese concepto de ver el Estado de Derecho como una atadura es preocupante, y vimos que pues, nos llevó a que se desencadenara una crisis política que esperamos no se vuelva a repetir, y esperamos que los funcionarios pues, hayan aprendido la lección en cuanto a de saber respetar el derecho y saber que nadie está por encima de la ley. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresaremos con el empresario y presidente de la UCD, don Jimmy Daqueret, que nos hable un poco sobre el punto de vista empresarial de la situación del país, cuestiones como el salario mínimo, las cuestiones económicas, el posible acuerdo que se pueda llegar con el Fondo Monetario Internacional, aunque para algunos va a ser casi imposible por las condiciones económicas. ¿Qué es lo que le espera a la...? Es único. Aún los que tienen varios territorios constituidos como Estado, con su propio gobierno, con su propia Corte Suprema de Justicia, con su propio Congreso, cuando se unen y constituyen un Estado federal, hacen de todos
uno. El Estado siempre es uno. Pues bien, como existen necesidades de la población que está en el territorio bajo las dominarquías, con los zares, con los césares en Roma, esas funciones se separan. Uno va a hacer las normas, las reglas de conducta general, lo que llamamos las leyes. Y las leyes nacieron en Roma bajo un supuesto de un contrato, de un convenio entre el pueblo y el rey. El rey le preguntaba a los comicios, a los diputados, a los que representaban a la nación de un estado determinado, existen múltiples necesidades, tienen un destino, tienen alguna meta, tienen algún propósito. Cada nación se señala algún curso de la historia y quieren alcanzar alguna meta, algún punto para distinguirse de los demás pueblos. Puede ser el pueblo que produce la mejor leche del mundo, o el pueblo que tiene los mejores corredores, el que gana más medallas de oro en los Juegos Olímpicos, o el que produce más científicos, o el que produce los mejores banqueros, o el que hace una proyección cultural, o que tiene más salud, etc. Pero todas las naciones tienen algún propósito. Pues bien, ¿cómo vamos a llenar esos propósitos? ¿O cuáles son los medios, las técnicas para lograr alcanzar esos objetivos, esas metas? Entonces, ese poder, para que no descanse en una sola mano, como lo vivimos en la historia con las diversas tribus en Roma, puede ir a la guerra. Los hombres que estaban en la asamblea le decían, sí puedes. Esa autorización era ley, eso se convertía en una obligación. ¿Podían ir a la guerra el rey? Sí, entonces los otros tenían la obligación de prestar sus cuerpos, su aporte físico o en caballos o armas para ir a la guerra, porque ya era una ley, era